A continuación, lo que haremos será dar al menú las primeras funcionalidades, concretamente las funcionalidades de abrir las tres ventanas modales que hemos diseñado en la interfaz gráfica. Recordemos que la aplicación, pues desde el menú teníamos la posibilidad de crear este ítem de menú debe lanzar la aplicación modal de crear el archivo de almacén de registros, cargar, también debería lanzar una ventana modal para cargar un determinado almacén y añadir clave, que debería lanzar la ventana modal para recoger los datos de la clave que queremos añadir. Y esas son las tres ventanas modales que en su momento hemos diseñado y ahora queremos que se lancen desde el menú. Bien, ¿cómo hemos hecho esto? Bueno, pues nos vamos al código del proceso principal y vemos aquí que la parte de creación del menú la hemos modificado un poquito. Esta era como la teníamos. Antes requeríamos la plantilla de menú, que la teníamos en el archivo menú.js, y simplemente la construíamos desde esa plantilla, con el método build_from_template. El problema que tenemos ahora es que desde el menú se debe tener acceso a la ventana principal, porque las ventanas modales están asociadas a la ventana principal, con lo cual tenemos que inventarnos alguna manera de pasar la ventana principal al menú. ¿Cuál es la forma que se me ha ocurrido? ¿Cuál es la forma que se me ocurre hacerlo? Bueno, pues sustituir esa plantilla sencilla del menú por una función que construye la plantilla, pero que tenga que esa función se le pase la ventana principal para que podamos utilizarla en las funciones click de los ítems de menú que nos interesen. Vamos a verlo en el código, que como siempre una imagen vale más que 1000 palabras. Este era el menú que teníamos antes, una plantilla simple, es decir, un array con varios objetos de JavaScript donde definíamos todo el menú. Y este es el menú que tenemos ahora. Es parecido a partir de aquí es parecido, pero la modificación es que ahora la plantilla se construye a partir de esta función que se le pasa como argumento una pantalla de navegación, un browser window. Recordad que esta sintaxis es la sintaxis arrow de ECMAScript 6 y que esto es una función arrow, una función flecha, y como nada más que hay un parámetro, pues no hace falta poner paréntesis. Bien, entonces esta función recoge una ventana principal y ya podemos utilizar esa ventana principal en las funciones click, las funciones que que añaden funcionalidad a los ítems. ¿Y qué hacen esas funciones click? Bueno, pues crean el formulario modal utilizando la función de creación de formularios modales que ya vimos en su momento hace un rato. Lo que pasa es que esa función de creación de formulario modal la tenía antes en el fichero main.js y ahora esa función la he pasado al fichero menú, que es donde realmente se van a crear las modales, ¿vale? Esta función ya la habíamos definido antes. Y por supuesto, necesito, para que pueda hacer uso yo de la clase Browser Window, pues en el propio fichero de menú tengo que importar la clase Browser Window. Bien. La función que acabo de crear, esa función main menú principal, devuelve un template con las funciones debidamente definidas, con funciones que tienen acceso a la pantalla principal. Porque aquí, en esta línea, pues por supuesto, perdonad un momentito, obviamente ahora lo que exporto no es el template menú, sino la función menú principal, main menu, y la hago uso de ella
en el código de la función principal. Bien, la importo y creo una plantilla de menú con la función esta, menú principal, pasándole la ventana principal a la cual le vamos a asociar las ventanas modales de creación de almacenes, de carga de almacén y de creación de registros. Y ya a partir de aquí todo es lo mismo. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Pues vamos a comprobarlo. Ejecutamos de nuevo la aplicación. ¿Y qué es lo que hemos conseguido con esto? Pues ahora ya los ítems de menú funcionan. O sea, funcionan. Muestran la modal, pero en realidad la modal sigue sin tener ningún tipo de funcionalidad, salvo la función cancel. Es la única funcionalidad que esa ya la teníamos de antes. Pero desde el menú ya podemos crear las ventanas modales para pedir datos. El próximo paso sería dotar de funcionalidad a esas ventanas modales. Ya somos capaces de lanzar las ventanas modales del menú, ahora es el momento de dotarles de funcionalidad. Eso lo hacemos pues añadiendo un código JavaScript. Podemos añadir ese código JavaScript directamente aquí, en cada uno de los ficheros HTML, o poner el código en otro archivo y requerirlo, que es lo que finalmente he hecho yo. Para cada, como vemos, para cada formulario modal, pues requerimos su código JavaScript correspondiente. Vamos a ver qué es lo que hace el código JavaScript para la creación de ficheros. Vale. Bueno, pues para la creación de ficheros necesitamos el módulo de File System de Node para poder guardarlo. Vamos a necesitar también el módulo Dialog para presentar el diálogo, la caja de apertura de ficheros, el encriptador y la clase que gestiona el almacén de claves. En el caso del botón cancel, lo que hacemos es añadir funcionalidad de cada uno de los botones de ese formulario modal. En el caso del botón cancel, lo que hacemos es simplemente cerrar la ventana. En el caso del botón de selección de ficheros, es decir, vamos a ir viéndolo por aquí, de este botón, lo que hacemos es mostrar el diálogo de salvar, de guardar archivos, y añadimos una función callback que recoge el fichero que nosotros ya hemos dicho, y con ese fichero rellenamos el valor del campo file, que es este de aquí. De manera que cuando yo selecciono esto, reemplazar, plum, aparece directamente aquí la ruta completa al archivo que acabo de seleccionar. Por otro lado, el botón OK le añadimos la funcionalidad de recoger la clave, que es lo que pongamos aquí, el valor que ponga aquí, caca, por ejemplo, de recoger la ruta del fichero, comprobar si el fichero existe. Si existe, lo borramos, porque se supone que aquí lo que estoy es creando uno nuevo, y si yo quiero sobreescribir, yo en este punto ya me ha preguntado el diálogo, oye, ¿quieres de verdad sobreescribir ese? Pues si yo le he dicho que sí, que lo quiero reemplazar, ya me fío de lo que me diga, es decir, lo borraré. Siempre aquí tengo la posibilidad de decirle, oye, que no, cancel, ¿vale? Bien, entonces una vez que creo el fichero, para crear el fichero necesito primero el encriptador y el servicio que gestiona la creación de ficheros. Y listo. La funcionalidad de la carga es prácticamente la misma. De hecho, este código podría refactorizarse posteriormente para poner las zonas comunes en un solo fichero, pero también en aras de la simplicidad he preferido hacerlo así. Hace exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando el botón de selección, en lugar de abrir un diálogo para grabar archivo, abre un diálogo para abrir archivo directamente.
El callback asociado pues recoge el nombre del fichero que hayamos seleccionado y lo añade a este campo. Igual que antes, el botón OK recoge lo que hayamos puesto en estos dos campos, el nombre del fichero y la clave, para cargar el fichero que hayamos dicho y desencriptarlo. ¿Vale? En el crypter es donde, y en el key storage es donde tiene lugar toda la lógica. Bien. Y lo mismo pasa, algo parecido pasa en el fichero añadir registro. El fichero añadir registro, que se corresponde con esto, añadir clave o registro. Simplemente al botón OK se le añade la funcionalidad de recoger todo lo que hayamos colocado por aquí, recoger todos esos datos, y una vez que hayamos recogido todos esos datos, crear un identificativo único, que lo creo de esta manera. Hay muchas formas de crear identificativos únicos, yo lo he creado así, y ese identificativo único me va a servir como clave del registro. Y el registro no es ni más ni menos que un objeto JavaScript normal y corriente, con una clave, que es la clave única que acabo de generar aquí, y listo. Y bien, de esa manera ya somos capaces de recoger datos, pero aún nos queda lo más importante: ¿qué hacemos con esos datos? ¿Cómo los almacenamos realmente? ¿Cómo los metemos realmente en el fichero de claves? Y es lo que vamos a ver en el próximo apartado.